Parte 20 desde Adán hasta Moisés. 137. Ya va en marcha pujante la raza adámica, ya llevan por todas partes la doctrina de Set, llamada luego Vedanta, Veda, o de Adán y Eva, permitido en ley, porque Set era su hijo. Y lo que es de los hijos, es de los padres, como lo de los padres, es de los hijos en ley natural. 138. Más se iniciaron matanzas de odio, porque los primitivos, esto fuera de la India, en cuanto veían un ejemplar de la raza nueva, era su bocado codiciado para sus dioses y servidores, por lo que, en ley, el investigador, autorizado para ello por sus poderes y previa venia del consejo del Padre, prohibió la reencarnación de los espíritus primitivos, hasta que hubieron encarnado y dejado semilla metamorfoseada, todos los desterrados, que aunque eran supremáticos, eran sabios y comprendían la ley Veda, o cética, porque no era otra que la que no habían querido acatar en el mundo del que fueron desterrados, al tiempo de su liquidación. 139. No ignoraba el investigador, que aquellos espíritus eran supremáticos, pero tenían conciencia de lo que habían perdido y de que eran más fuertes los primitivos de la tierra en fiereza supremática, y llevaban siempre la fija de perder, si no acataban aquí tampoco aquella ley, y así, encarnaron y procrearon los caídos, muchas generaciones, hasta cubrir la tierra, estando entre ellos siempre, como hombres, los misioneros, que para no desarmonizar, tenían que ir reformando costumbres por el progreso, sin abolir religiones e instituciones, sino debilitándolos, tanto como reforzaban la raza nueva y el imperio de la justicia. 140. Se podría objetar aquí, que se coartó la libertad de los primitivos, pero no es así, porque lo que se hizo fue prohibir el libertinaje que era lo que tenían, del que aún tenemos restos que afean la obra del progreso. Tal era el desarrollo del libertinaje, y además, el investigador se había de regenerar a la humanidad, en el tiempo que le marcaba la ley, muy perentorio por cierto, comparado con más de 44 millones de siglos que existían sobre la tierra aquellas figuras de hombres que cada vez se refinaban más en el libertinaje. No podía la ley negarle ningún medio conducente al fin deseado e impuesto por la misma ley, y sobre todo, se había venido a investigar la liquidación y esto, en toda ley, pone en entredicho a los investigados. El entredicho es la suspensión de garantías sociales y constitucionales, y en esos casos, solo hay por ley, las disposiciones del investigador. Registrar todos los códigos de la tierra y veréis escrita esa doctrina y apoyada por el pueblo. 141. Se les retuvo, pues, por un bien mayor para ellos, puesto que así, aunque conservaban en su espíritu todas las tendencias, efecto de la causa materia, que se las originó, purificada un tanto esa materia, por el uso de los desterrados, cuando volvieran a encarnar y con lo que se les había enseñado como espíritus y la mayor malicia que habían de heredar en sus cuerpos, se llegó a la convicción de que la tierra, la humanidad de la tierra, matemáticamente, en el tiempo marcado en su rol, estaría en mayoría el número de regenerados y Set, previo consejo de familia. Así se lo ofreció al Padre, durante la existencia de Noé, cuyos hijos, hermanos, mujer y nietos, eran los mismos 29. 142. Por este hecho, pudo Moisés decir, que el Padre le prometió a Noé que no habría más diluvio, y que podía dar suelta a los animales que guardaba en el arca, lo que quiere decir, que se había puesto orden, por dominio, en la jaula que estudiamos al principio, y por tanto, se habían sujetado las aguas del diluvio de las pasiones, y entender que, sujetar, no es dominar, sino retener los efectos, de sus causas, dando tiempo a preparar el dique que las contenga en equilibrio con la menor presión posible, como hace el ingeniero en sus tanteos, donde ha de fundamentar un dique importante y luego, toma todas las medidas y por fin, elige científicamente los materiales,
es este paso, el que quiere representar Moisés en Noé y su familia. 143. Que fue acertado el plan del investigador y aceptado por los consejos del Padre, lo dice el hecho histórico y material del testamento de Abraham, cuyo documento, alianza entre el Padre y sus hijos de la tierra, le fue dictado a Abraham por el Maestro Espíritu de verdad, donde le promete que en su Hijo multiplicará su simiente sobre toda la faz de la tierra. 144. Ese documento fue escrito por Abraham en una piel de cordero y sabréis dónde luego lo quedó con otro instrumento, pero será en su día aunque muy pronto, pero os aseguro, lo que ya sabéis, que ese documento pasaba solo al primogénito jefe del pueblo que fundó Jacob, nieto de Abraham. 145. Jacob, hijo de Isaac, no era en ley humana el primogénito en nacimiento, pero lo era en ley divina, por concepción, y aquí hay hondo misterio. Hay una coartada del jefe supremático de los espíritus primitivos y no es de este libro, es mucho más profundo su estudio y donde corresponda romper ese velo, se romperá, por lo que dejo este caso, poniendo a vuestra consideración 3 casos de aquella familia, para que vayáis viendo que algo anormal pasaba, para que de los 2 gemelos, el primero fuera todo peludo y oscuro y el segundo rubio y blanco. Siendo Isaac joven, fuerte y blanco y Rebeca, hermosa y exuberante, blanca de carnes y cabello castaño, y el otro caso, que antes de llegar a sacar los pies el primero del vientre de la madre, saca las manos el segundo, asido del calcañal de Esaú, y por fin, que antes de la mayor edad de ellos, Isaac queda ciego y así bendice a Jacob, como primogénito, preparado por su madre, que debe querer al igual a los 2. Pero las madres tienen muy clara percepción de las cosas del Creador y sobre sus hijos, rara vez y ninguna vez se engañan, y Rebeca no se engañaba, porque Jacob era el espíritu del mismo Set, el investigador. 146. Es cierto que Abraham subiese al monte a sacrificar a Isaac, porque habiendo recibido la promesa de multiplicar su simiente, cuando aún no tenía hijos de Sara, lo tuvo, haciendo lo que le había sido mandado en visión por Gabriel, uno de los del tribunal permanente espiritual y protectores y correos del investigador y los misioneros. Era necesario apurar la prueba de la fe, por las obras, antes de entregarle la alianza del Padre con sus hijos pródigos de la tierra. 147. No prevaleció la coartada jugada en el mismo acto de la concepción de Jacob, para ponerse delante de él en ley humana el espíritu jefe de la raza primitiva, venciendo así a la raza adámica. Pero Gabriel y los del tribunal permanente advertían en todo momento las emboscadas de los primitivos, y esta vez, Rebeca, desde el acto de la concepción, vio lo que había y obró luego en justicia, anteponiendo Jacob a Esaú, que luego legalizó ante las leyes y costumbres humanas, comprándole el derecho de primogenitura, por la que Esaú pidió un plato de lentejas guisado por Jacob, lo que indudablemente indica una supremacía, aunque pobre. 148. Esaú, jefe supremático de los espíritus primitivos, si salió derrotado por el poder de la justicia divina, habíase vencido a sí mismo y se rehabilitó en la raza adámica, pues no en vano había tomado en su alma la parte correspondiente en la ley de la creación del alma de sus progenitores Isaac y Rebeca, pasándole una cosa semejante a aquella metamorfosis que hemos observado en la fusión de todos los seres de la tierra, en el cataclismo que ésta sufrió para engendrar al hombre, que todos perdieron en exuberancia y lo ganaron en finura y belleza, y Esaú quedó por esta fusión, con su alma, soldadas las roturas, y por la educación recibida y el ambiente de familia, sabría ya regularla y gobernarse a sí mismo y ser jefe de sus actos. 149. Más hay que notar, que los resabios, no se quitan en mucho tiempo, y ahora, cuando meditaba su derrota, se enfurecía contra su hermano, pero Rebeca, que vigilaba,
mandó a Jacob retirarse a Padán Aram, para tomar mujer, de la casa de Labán, según el designio de la justicia, porque allí estaban hechos carne, espíritus de los 29, porque las leyes divinas todo lo preparan al centímetro y al segundo con todo lo necesario, por más complicado que sea el engranaje de este mecanismo, y de esto, luego darán fe todos los hombres, una vez que hayan roto los valladares que hasta hoy han tenido. 150-salió Jacob, ya investido de los adminículos de primogénito, consistentes en un frasco de aceite, báculo y bordón, llegando en su primera jornada a Luza y durmió al campo raso, teniendo la visión de la enigmática escala, que partiendo del suelo, se perdía en las alturas del espacio y por ella subían y bajaban continuamente, seres. Estando en la cima, un ser superior, que en lo humano llamaban Jehová, que le prometió a Jacob, como a su abuelo, multiplicar su simiente, sobre los 4 puntos cardinales de la tierra. 151, el espíritu en luz, no se espanta, pero en cuanto está encerrado en un cuerpo que le opaquiza la inteligencia un tanto, lo mismo que sea el hombre, ángel o demonio, la materia teme y se espanta, y al despertar, Jacob tembló, por haberse dormido en la casa de Jehová, y comprendió lo peligroso que era para el hombre el sueño de su alma y la ignorancia de no saber el hombre en todo instante, donde sienta sus pies y espantado dijo, Cristo. 152-Cristo. Palabra terrible que ha traído a mal andar a la humanidad, durante una veintena de siglos. Porque, saber, que la palabra Cristo, en el hebraico, significa peligro, y Jacob, para no olvidar este peligro, ungió con aceite la piedra sobre la que durmió y la alzó y la llevó consigo y la entregó después a su primogénito, con el secreto en la palabra Cristo que le serviría a todos los hijos de Israel, de santo y seña, para conocerse y prevenirse de los peligros, y esta piedra es aquel instrumento que atrás dije, que Moisés dejó con el testamento. Este instrumento está en un lugar prominente de la tierra, después de una tremenda odisea, que está ya historiada con grandes pormenores. 153, queda sentado como fue creado, y que es el Cristo que tantos lutos había de dar a la tierra y hoy es el apoteosis de sus hazañas, por el error de los cultivadores de mentiras y malversores de la verdad y amantes del libertinaje y de la supremacía, aún no han descubierto la historia del Cristo, al que siendo el peligro de la humanidad, lo han hecho Dios, pero Dios y los dioses ídolos, son insaciables en su concupiscencia, por el hecho de que son una quimera, no son personales y el Cristo, peligro anunciado, e imagen de espanto, hoy sacudió su espinazo, su cola y sus cuernos y ríos de sangre corren, donde se baña, y tan abundante, que es cual nunca fue igual y llega a la boca de los caballos la sangre de los hombres, como había dicho el profeta, pues todos los que luchan son cristianos de todos los matices, cumpliéndose el peligro que Jacob anunció hace 40 siglos, cuando aún el Cristo no era ídolo. 154, ha vivido Jacob 16 años en casa de Labán su tío, pero notar que lo llama hermano, y es en sabiduría, respondiendo precisamente al cargo de primogénito que, aunque como tal puede mandar, obedece a las costumbres del lugar y sufre los engaños de Labán, hasta que era llegado el tiempo de formar un pueblo con su misma descendencia. Y en espíritu, sus hijos, eran de los misioneros, de los desterrados y de los primitivos, porque en ley, tenía que regenerar y unificar a todos los seres de la tierra. 155, a su vuelta, avisó a su hermano Esaú, al que había donado toda la hacienda de sus padres y aún le ofreció un buen presente, del producto de su trabajo. Esto, en ley divina, representa que el legislador, moral y materialmente, trabaja para todos, sin tener en cuenta diferencias ni menosprecios ni ultrajes personales, pero no transige, en lo que toca a su mandante,
156. Jacob no hizo religión para su pueblo, donde quiera que hubiera de adorar a Jehová con actos exteriores, de que la materia y el alma necesitan para su expansión, allí levantaba altar, de momento, y no quedaba en la rutina. 157. También, como hombre, Jacob se vio en el conflicto de haberse interpuesto un espíritu de los primitivos para su primogenitura, que según la ley y costumbre del lugar, el primogénito debería ser Rubén, nacido de Lea. 158. Más Lea, no es la mujer que Jacob ha elegido, es Raquel. Y en ley de justicia divina, que no se somete a leyes de capricho, el primer hijo que Raquel panera, era el primogénito, y así fue en verdad, José, al que Jacob, por justicia, lo distinguía, no en lo personal para hacer diferencia de sus otros 11 hijos, sino porque hasta niño lo había requerido, revelando sus visiones, que sus hermanos comprendían y no se avenían a su superioridad, por lo que lo sentenciaron a muerte y engañado, lo sacaron al campo, tirándolo a un pozo, pero que por acuerdo lo sacaron y lo vendieron a unos comerciantes, los que lo llevaron a Egipto y lo revendieron, quedando Jacob en la tristeza. 159. Más nada ni nadie venció ni vencerá a los decretos del Creador y, ahora, la tierra no produjo lo necesario a la subsistencia, pero José, de esclavo, había ascendido a ministro del rey de Egipto, porque le explicó a Faraón un sueño que se cumplió, y por él, José, llenó los graneros, para los años de escasez. 160. Los hijos de Jacob, como todos los de aquella tierra, hubieron de bajar a Egipto por trigo, y presentados a José, éste los reconoció y supo, sin mostrarse, de su anciano padre y del hermano menor, y exigió que le llevaran el joven su hermano Benjamín, porque sabía, que no queriendo su padre separarse del joven que le consolaba un tanto la pérdida del otro, no vacilaría en venir también el anciano, y aunque con muchas incidencias, así pasó, triunfando aquí también la justicia y acabó Jacob sus días, bendiciendo el primogénito de ley divina y quedaba fundado un pueblo, que llevaría la ley a su término, venciendo todos los obstáculos de la raza primitiva. 161. Aquel pueblo cayó esclavo, una vez que faltó José, porque la supremacía olvida los beneficios, tan pronto pasa el peligro, pero la esclavitud precisamente, los unía en más compacto así se multiplicaban por sus leyes, hasta el caso de que, desde Jacob a Moisés, 4 siglos escasos, de aquellos 12 varones que se distribuyeron en tribus, pero bajo un solo régimen de gobierno y de doctrina, la Veda, que era el mismo sánscrito y con su secreto testamento, más el santo y seña Cristo y el instrumento que lo motivó y lo recordaba, la piedra, que más tarde, otros la llamaron fatídica, en esos 4 siglos, repito, de aquellos 12 hijos de Jacob, solo en Egipto, sumaban 2 millones de seres y, Faraón temblaba, porque nunca pudo conseguir doblegarlos, ni empobrecerlos. 162. Llegó Faraón a temer tanto a Israel su esclavo, que pensó en aniquilarlo, por una ley tan arbitraria como inhumana, y esa ley fue, que todo varón nacido de los israelitas, fuese muerto al nacer. La justicia divina, tendría que poner remedio inmediato a este inminente peligro y lo puso, primero, por el valor y sabiduría de Israel, que estaba dispuesto a defenderse a toda costa, pero el jefe, que era el primogénito de la casa de Leví, dio las órdenes concretas, para que toda mujer israelita se encerrara en su casa, desde el 6º mes de su embarazo, que los varones nacidos se ocultasen hasta ser mayores de 15 años. Solo en algunos casos excepcionales en que no fue posible ocultarlos, fue cumplida la inhumana ley faraónica, que cara le había de costar más tarde. 163. Fueron llamadas las parteras de Israel, porque el número de varones crecía, a pesar de la ley de matarlos al nacer.
pero en poco estuvo que no tuviera Faraón que indemnizarlas, puesto que no eran llamadas, dijeron, y si acaso, las llamaban tarde, pero además dijeron, como las mujeres israelitas no son como las egipcias, sino más fuertes y robustas, paren antes de que llegue la partera y besan a sus niños. ¿Quién será capaz de quitarle su cría después de besarlo, o qué sabiduría y santa altanería encierra esa contestación? Es verdad. ¿Quién es capaz de arrancarle de sus brazos su niño a una madre, después de haberle dado el ósculo de amor y su vida por sus pechos? Solo las madres pueden contestar y solo el amor puede dar tal valor a las madres. Bendito amor, por el cual todo es grande y todo se regenera. Clamemos al Padre, porque pronto el amor reine. 164, más esperaba Israel su liberación con la fe de las promesas hechas a sus padres, y bajo esa ley brutal, nace un niño en la casa del jefe de Israel y éste no puede ocultarlo, porque el pueblo, en la individualidad, no compromete a la nación, pero un hecho del jefe compromete a todo el pueblo y el niño, había que sacrificarlo, o exponer al exterminio a todo el pueblo. Pero hay el consejo del tribunal permanente y Jacabel, madre del niño, recibe de Gabriel las instrucciones y ella misma calafateó una cesta y en ella lo puso. Y esperó la hora en que la princesa, hija de Faraón, bajaría al río a bañarse y entonces puso la cesta en las aguas, que la corriente llevó río abajo. Al entrar la princesa, vio la cesta y oyó lloros y al abrirla, dijo, de los israelitas debe ser este niño, pero es hermoso y lo quiero para mí. Porque de las aguas lo saqué que en egipcio, toda esa oración se recopila en Moisés. 165, Jacabel había mandado corriendo a su hermana María, para que le ofreciera a la princesa una ama para el niño y la princesa aceptó y, al niño le dieron por nodriza a su misma madre, burlándose así la ley divina, de la ley arbitraria del supremático, que aún le hace pagar el crianzo del que lo había de derribar para siempre, de su fama y orgullo. 166, pasemos por alto la vida del infante y sepamos solo, que la princesa lo amaba y que por aquel acto, quedaba sin efecto el decreto inhumano, aunque no derogado, y entre tanto, nació otro hijo de la misma Jacabel, y fue Josué, que no pretendió la primogenitura, porque, por Jacabel su madre, sabía que Moisés era el primogénito y jefe libertador del pueblo. 167, un hecho sacó a Moisés del palacio de Faraón a la edad de 40 años. Salió de paseo y vio reñir a un egipcio y un israelita, intervino con tan mala suerte, que de un golpe de vara, mató al egipcio y lo enterró, mas fue visto. 168, pocos días después, vio otra riña y quiso mediar, pero uno de los contendientes le dijo, ¿qué, viene a matarme a mí también y a enterrarme como hizo ayer con el egipcio? Ante este peligro, Moisés se marchó de Egipto y no a escondidas, sino previo consejo de su hermano Josué y los ancianos, hasta que Jehová ordenara el momento de la libertad, para lo que acordaron que, toda casa de Israel, fuera marcada con una señal que era una estrella de 6 puntas, formada por 2 triángulos, llamada estrella de Jacob. 169-Moisés, se dirigió a la Siria, pasando el Mar Rojo y al pie del Sinaí, encontró unos rebaños que guardaba una joven, hija de un sacerdote egipcio, que no estaba conforme con los ídolos faraónicos y si lo estaba con la doctrina de Israel, por lo que se había retirado de Egipto y estableció su tienda en la cima del Sinaí. 170-Moisés, abrevó las ovejas y la joven, ésta subió a la tienda y dijo a su padre el encuentro del mancebo y cómo había abrevado el ganado, y Jetro, cuyo era el nombre de aquel sacerdote, reprendió a la hija, porque no le hubiera pedido que subiera a comer pan. La hija corrió y subió de la mano a Moisés, al que Jetro conoció y sabía quién era, ofreciéndole su hogar,
dándole su hija por mujer, con la que tuvo 2 hijos. 171-Moisés recibía frecuentes visitas de Josué y esperaba el momento que Jehová ordenaría la libertad del pueblo. Entre tanto, escribió el Génesis, ayudado por Jetro, pues ambos tenían facultades medianímicas, además que sabían la cábala y eran doctos y sabios de la escritura. Pero Moisés tenía el testamento secreto de Abraham, el que ni aun Jetro conoció hasta el momento de partir Moisés, pues lo dejaba tutor de su mujer y sus hijos, y debía saber ese secreto, mas Jetro en su espíritu era uno de los 29 en la familia misionera. 172-Pasamos por alto las plagas y conversaciones o promesas y negativas de Faraón para dejar salir voluntariamente al pueblo de Israel, que solo era a causa de las grandes riquezas que se había de sentir Egipto, de la fortaleza y laboriosidad del pueblo de Israel, vacilando entre dejarlo marchar o declararlo libre, pues en ambos casos era la destrucción del Egipto fuerte y poderoso, como nación faraónica. 173 con la salida de Israel, se marchaba la fortaleza y la producción y Faraón, de grande, quedaba pigmeo, y dándole libertad, su reino había acabado y sería reino de Israel, del que Faraón no podía ser su rey. 174 en consejo político, se veía este difícil dilema y no se atrevían a abordarlo. Entretanto, Moisés preparaba la marcha del pueblo, porque era llegado el momento mandado y fue acordado hacer la salida el día de la Pascua, para no despertar sospechas al primer momento. Al efecto, quedarían en la ciudad los varones más robustos, aleccionados, para que cuando Faraón llamaría a los varones de armas tomar para salir en persecución del pueblo fugitivo, y para el caso, fueron aleccionándose en el santo y seña Cristo para que por él no se hiriesen unos a otros, cuando llegase el momento de la batalla. 175 Las mujeres de Israel tenían por costumbre, en las Pascuas, pedir a quien tuviera copas, vasos y vajillas de oro, plata y metales, para el servicio de la Pascua, y ese año lo hicieron igual, aunque sabían que no los devolverían, pero dejaban sus casas y sus aperos y sus tierras cultivadas y sembradas, que valía mucho más que las vajillas que llevaban, pero aún esto lo repudió Moisés, porque enardecía el odio de los egipcios. 176 todo preparado, echaron por delante la impedimenta de las mujeres, niños y ancianos y los ganados, dejando sus puertas marcadas con la sangre del Cordero de la Pascua, por cuya señal, los que quedaban, sabían la salida definitiva del pueblo, sacudiendo la esclavitud. 177 como pasó el día sin que volvieran de la fiesta, los ministros de Faraón, corrieron los campos y vieron que también los ganados se habían llevado con ellos. Publicaron un bando llamando a las armas a todos los varones de la ciudad, para perseguir a Israel y devolverlo prisionero y castigarlo, y no faltaron los disfrazados jóvenes que habían quedado a enrolarse, y estando preparados los carros a los 3 días, salieron en persecución. 178 contaba Moisés con este tiempo de delantera, llegar a tiempo y pasar sin impedimento el mar Rojo, quedándose él y los varones fuertes en la playa, para presentar batalla. Pero la mucha impedimenta, y al encontrar el mar, en pleamar, le obligó a acampar, por no dar muchas horas de rodeo, y prefirió esperar el bajamar. 179 ya había empezado a pasar, cuando fue avistado el formidable ejército, con el estrépito de los carros que se acercaba con gritería infernal, y a la señal convenida, Moisés hizo vibrar su bocina y Josué, acomete terrible con los suyos. Los ejércitos de Faraón se ven acometidos por los de sus mismas filas que, a la voz de Cristo, formaban pelotones que deshacían el plan de batalla y así fueron derrotados, no con facilidad, sino en tremenda y larga lucha, que se enardecía,
cada vez que Moisés vibraba la bocina. 180-Hubo un momento terrible en que parecía que Faraón triunfaba, y Moisés, en previsión, enterró en la arena el testamento de Abraham, poniendo por señal en medio de la playa la piedra ungida por Jacob, lanzándose él hacia el ejército, para dar tiempo a que la impedimenta toda pisara tierra asiria, donde Faraón no tenía acción ni derecho. Allí ya estaba Jetro y los hijos de Moisés, aunque los demás cayeran, el pueblo era salvo.